Muy buenos días, tardes más bien. Son las 12:05 en Durango, tiempo del Centro de México. Amigos de RIR Radio Online y Gaceta Durango, les saludo este jueves 24 de julio del 2025. Su amigo Miguel Ángel Beltrán en la hora del Beltranejo. Les saludo. Muy buenas tardes. Pasadita las 12, comenzamos. Por ahí hemos tenido algunos mensajes, algunas participaciones de nuestros radioescuchas, quienes nos ven y nos escuchan en RIR Radio Online y en Gaceta Durango, amigos. De ahí que vamos a tocar el tema de la educación en Durango. Desde lo que es Secretaría de Educación, cómo viene funcionando, cómo está llevando a cabo su ejercicio en beneficio de la educación, ¿sí?, en el Estado. Vamos a hablar de los aviadores, que hay infinidad. Por cierto, veía yo recientemente, no sé dónde, vi al licenciado Guillermo Adame, secretario de Educación, que decía que se habían detectado 33 casos de aviadurismo, de aviadores, que se habían dado de baja a esas personas, que otras 120 y tantas estaban irregulares y otras 40 y tantas se habían liquidado por que fueron contratados al final del sexenio pasado sin justificación alguna y no reunían los requisitos para estar prestando sus servicios en la docencia, en alguno de los eh, espacios que tiene la educación en Durango, en la docencia y en apoyo a la educación. Pero seamos realistas, no son 33 ni 124, son muchos, infinidad de casos de aviadores en nuestro sistema educativo estatal. Sí. Hay gente que no juega ningún rol en este sector, en este rubro, y cobran, ¿sí? Tienen tiempo completo, cobran como tiempo completo, amigos, ¿sí? Hay comunicadores, hay comunicadores que reciben su cheque cada 15 días como docentes, ¿sí?, sin ser docente ni eh, prestar ningún servicio a la docencia, simplemente porque son periodistas, son comunicadores. Digo, dicen que perro no come perro, ¿verdad? Pero no puede ser que gente que no devenga un salario reciba un sueldo. O sea, que perdón, no trabaja, reciba un sueldo. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho en Durango? Yo, por ejemplo, hay gente en los medios que no son tratados igual. Yo afortunadamente nunca he necesitado del, del gobierno, ¿no?, ni de nada, gracias a Dios. Pero hay periodistas de primera y segunda, sí. A los de primera, el gobierno los trata como reyes a fin de, pues, tener sus comentarios a su favor. Y hay otros que, pues, no, ni los voltean a ver, ¿verdad? Pero ahí andan, ahí andan. Bueno, de manera que en Durango hay mucho periodista aviador en Secretaría de Educación. En Secretaría de Educación, pero también en el sector salud. Hay quienes cobran
como docentes, hay quienes cobran como médicos en sector salud. Y así nos ponemos a escarbarle, pues va a salir mucha podredumbre. Mientras tanto, en, eh, en las escuelas faltan maestros y luego hay maestros sin trabajo, maestros egresados de las escuelas normales, la Escuela Normal del Estado, la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, que no tienen plaza, ¿sí? Hay otros que no egresaron de las escuelas normales, sino que tienen otra carrera, pero son afines, son carreras afines a la educación y han prestado sus servicios en la docencia, cubriendo turnos, cubriendo vacaciones, cubriendo descansos y no se les ha podido otorgar una plaza que ya merece, ¿no? Sin embargo, hay otros, muchos, la mayoría, que no son nada y cobran. ¿De qué le sirve al gato Guillermo Adame decir que están limpiando de aviadores el sistema educativo estatal si no es así? O sea, limpian nada más los que ellos quieren, pero los que no les convienen, ahí los dejan. Sí. Y yo lo sé mm, de primera mano, a mí nadie me lo platica. Sí, yo estuve inmerso en el sistema educativo cuando presté mis servicios en la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Durango. Y yo fui testigo de que aviadores esos, de ese tipo que les digo, acudían ahí al sindicato a pedir favores. Sí. Tuve a mi disposición las listas de gente eh, que tenía un trato especial, un trato preferencial, y además ahí me aparecieron muchos comunicadores, bueno, y no solamente comunicadores, personas eh, que ni son comunicadores, o sea, ciudadanos comunes y corrientes que llegan al sistema educativo eh, apadrinados por su amigo, porque son amigos del gobernador, que son amigos del secretario de finanzas, que son amigos o parientes de tal o cual funcionario. Entonces, si se quiere limpiar de corrupción el sistema educativo, hay mucho que hacer. No basta con dar de baja a 40 a 120 y tantos y a otros 40 y tantos, liquidarlos. Eh, de todas maneras, el recurso que se ahorran ahí, pues no es tan significativo. Y fíjense lo que es la situación del aviadurismo, así como se los planteo. Muchos aviadores que cobran sin trabajar y los que realmente trabajan no cobran. Hágame el favor. ¿Sí? ¿Cuántos maestros están que no les pagan sus prestaciones, sus derechos? El gobierno debe más de 500 millones de pesos al sistema educativo estatal en quinquenios. Se ha dado abono solamente y ya se redujo un poco esa deuda, pero se sigue debiendo a muchos maestros sus quinquenios, aquellos que cada que cumplen 5 años de servicio, tienen derecho a un porcentaje. Y ahí están, no se los pagan, les dan vuelo. En la administración pasada, con el licenciado José Aispuro Torres, se abonó alguna parte, pero
no todo, y eso fue por las manifestaciones de los sindicatos, que dicho sea de paso, fueron manifestaciones simuladas. Ahorita les voy a tocar ese punto. De manera que en la medida que el gobierno, a través de Secretaría de Educación, se ponga al corriente con lo que deben a los maestros, pues otra cosa será. Y luego, pues hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? Que no solamente son los quinquenios, son otras prestaciones que no se les cubren, si los seguros, por ejemplo. Va un maestro, va un profesor a adquirir un seguro a una aseguradora, aporta todos sus datos y la aseguradora le dice, bueno, vamos a descontar el monto de tu aseguranza vía, vía nómina. El gobierno le retiene esa cantidad al trabajador, sí, y se la envía a la aseguradora. Ok. Pero resulta que cuando se requiere, no hay. O sea, van y es como si no tuviera nada. No le responden para nada. Pero sí el gobierno, a través de Secretaría de Educación, está reteniendo esa cuota, ¿no? Entonces, es hora de que ya se limpie de tanta corrupción la Secretaría de Educación. No, no va a venir el licenciado Adame a ponerle fin a todo esto que les menciono, porque son muchos años, ¿no? Son años de corrupción en este rubro, pero puede dar visos de que sí se está trabajando. Hasta el momento no ha dado visos, sigue manteniendo gente ahí en la aviación eh, educativa. Ya muchos saben quiénes están ahí, ¿no? Periodistas, reporteros conocidos que están cobrando sin trabajar, de manera que es hora de que ya se hagan las cosas derechitas, porque pues nuestra educación siempre los trabajadores de la educación siempre han sufrido de ese tipo de situaciones. Y luego no es solamente los aviadores, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que no son docentes, son trabajadores de apoyo, por ejemplo, secretarias, ¿no? Que están comisionadas a diferentes dependencias. En el Instituto del Deporte hay varias gentes que son de apoyo a la educación y están comisionadas al Instituto del Deporte y obviamente reciben su sueldo por parte de Secretaría de Educación. Pero resulta que acá en el Instituto del Deporte no hace nada, se la pasa, nada más van a cubrir su turno de 9 de la mañana a 3 y a 3 es el turno, pero se van a las 2, 2:30. Y como ya son de ahí, ya son conocidas, pues eh, avisan que no van a ir y se toman el día. Y lo mismo sucede en los sindicatos de la sección 44 y de la sección 12 del CENTE. También toda la gente que tienen ahí eh, ese apoyo a la educación, están prestando un servicio al sindicato, o sea, servicio entre comillas, porque igual no se la pasan en el chacaleo, ¿no? Ahí en el chacoteando toda la mañana. Sí, porque ahí todo el mundo tiene, por ejemplo, en las sindicatos. ¿Por qué los sindicatos tienen personal comisionado de Secretaría de Educación? No debe ser, o sea, el sindicato, se supone que son sindicatos autónomos,
sí, que están en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, ellos cobran cuotas, muchas cuotas, manejan o sea, cantidades de dinero exorbitantes, los sindicatos, más el CENTE, que es el sindicato más grande de Latinoamérica, ¿sí? Con más de 5 millones de afiliados en el país, más, yo creo que ya rebasa los más de 6 millones de afiliados eh, al, en el país. Bueno, ellos pueden fácilmente contratar los servicios de una secretaria, de un intendente, sí, por fuera, o sea, ¿no? ¿Por qué Secretaría de Educación te tiene que proporcionar ese personal? Y aparte, el mismo Estado pagar sus sueldos de esa gente. No es, no es correcto, sí, no es correcto porque el trabajador de apoyo a la educación tiene una plaza que cubrir en Secretaría de Educación. Puede ser empleado para tareas propias a la educación, a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes. ¿Por qué una secretaria va a estar al servicio del secretario general de un sindicato y el gobierno pagándole a esa secretaria? Yo creo que no es justo, ¿verdad? Entonces, Secretaría de Educación debe de retirar a todo ese personal que está en esas condiciones, porque además no trabajan, les digo, o sea, se la pasan en el chacaleo, se las pasan cotorreando toda la mañana, no aportan, realizan una mínima parte de lo que su actividad les compete ahí, ¿verdad? Entonces, vaya el llamado pues a las autoridades educativas para que tomen cartas en el asunto y valoren esa situación de los comisionados, porque eso también se puede catalogar como aviadores, porque estás cobrando sueldo pero no trabajas. Sí, cuando yo estuve cubriendo la plaza, cubriendo este, eh, la oficina de comunicación social de la sección 44 del CENTE, recibía mi salario por parte del sindicato, pero y ni siquiera por el sindicato de aquí, la 44, ¿no? Yo estaba contratado directamente desde México, lo que es el sindicato nacional, ¿verdad? Por el Departamento de Comunicación Social a nivel nacional del CENTE. A mí no me pagaba el gobierno jamás, ¿sí? Y así como estaba yo, así deben de estar. Yo tenía una secretaria, ok, esa secretaria, a esa sí le pagaba el Estado, que era comisionada ahí a la secretaria, ahí el sindicato, ¿no? Y como les digo, pues no hacía nada, llegaba nada más a abrir la oficina ya, ¿sí? A sentarse enfrente de la computadora y a ver su celular. Era todo lo que hacía. Porque, o sea, no, realmente no se ocupaba. Y así están todos los trabajadores de apoyo a la educación. Dice, apoyo a la educación, no apoyo a los sindicatos. Sí. Pero como hay un contubernio sindical y gubernamental, pues por eso se dan esas prácticas, precisamente. Por eso Secretaría de Educación le envía trabajadores a los sindicatos, tanto a la sección 12 como a la sección 44. Y más a la 44, que es estatal. ¿Sí? Todavía la 12, pues eh, puede estar un poco más restringido porque es a nivel federal. Y ya ven que pues, a nivel federal es gobierno morenista, que no lo quieren aquí los gobiernos priistas en Durango. Entonces, seamos congruentes con lo que se dice y con lo que se hace, señor
Guillermo Adame, el gato, hombre de fe, que pagó los platos rotos de aquel gobernador corrupto, tuvo, en el cual sirvió como titular del sistema bachilleratos, y ya saben, pues tuvo que irse a un rato a la sombra, ¿verdad? Eh, no fue culpa de él, porque pues, todos los malos manejos que hizo ahí, pues fueron ordenados por su patrón en ese entonces, pero como él era el responsable, pues le cayó la ley. Pero ¿por qué no le cae a quienes realmente tienen la responsabilidad? Por ejemplo, ¿por qué ahorita el actual gobernador no le exige cuentas al gobernador saliente, Esteban Villegas Aispuro? ¿Por qué? Pues porque hay contubernio. Bueno, el caso es que eh, el, el, los sindicatos, fíjense, pasa esto. Ve, ahí les va. Por eso nunca se terminan las, los adeudos de gobierno hacia el, el magisterio. No se terminan porque existe ese contubernio. A ver, el, el gobierno y los sindicatos están en constante comunicación. El secretario general, por ejemplo, aquí en la sección 44, y eso se los firmo donde sea. Pero eso ocurre en todos, no nada más en la sección 44. El, el secretario general tiene su aporte mensual por parte del gobierno del Estado y todas las facilidades y beneficios habidos y por haber. Que si necesita un vehículo, se lo facilitan. Que si necesita colocar a su hijo en tal escuela, a su hermano, o sea, todo lo que pueda necesitar esa persona, lo va a tener. Sí. Entonces, cuando hay reclamos por parte de la base trabajadora de los maestros, lo hablan primero. Ya el secretario va y le comenta al gobernador: oye, gobernador, pues fíjate que está pasando así. Quieren los maestros hacer una marcha, una protesta, se quieren manifestar, quieren ir a cerrar las oficinas de Secretaría de Finanzas, como se hizo algunas veces, ¿no? El sexenio pasado. Quieren tomar las calles. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el secretario tiene la obligación de contener, o sea, el secretario no se suma a los reclamos de la base, de sus representados, ¿verdad? No, él no es que diga: no, sí tienen razón, compañero, vamos a manifestarnos, perdón, vamos a hacer una marcha, vamos a tomar oficinas, vamos a hacer esto, a ver si el gobierno nos responde. No, él primero trata de contener esa euforia de la gente, ¿no? No, miren, compañeros, y hacen sus reuniones y hacen ahí sus malabares, ¿no? Y cuando ven que no pudieron contener a la gente, pues ya le informan al jefe, ¿no? Al gobernador, pues sabe que no se pudo. Entonces ya el gobernador le dice: bueno, pues ándale pues manifiéstense, pues nada más así poquito, no mucho. Y es cuando ya el secretario general pues toma ahí la batuta y hace como que van a protestar, ¿sí? Pero en realidad no están con la base trabajadora. Sí, eso lo sabe mucha gente, lo saben los maestros. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando son los festejos de fin de año, ya ven que hacen sus posadas en diciembre, están ahí, luego el secretario general le marca al gobernador porque tiene línea directa con el jefe de ellos,
le marca y le dice, oiga, es que estamos en la posada y queremos saber si nos regala un carro para rifarlos. Inmediatamente el gobernador le dice, sí, te lo cuenta con ello. Y rifan un vehículo ahí, ¿verdad? Entre los que están presentes. Y luego, ya el que se lo gana, pues se lo dan por ahí en febrero, marzo, el vehículo. ¿Eh? Entonces, por eso siempre la clase trabajadora, la base trabajadora de la educación, siempre están batallando con sus aumentos, con sus retroactivos, con sus quinquenios, con sus prestaciones, ¿sí? Porque no hay realmente una representación. Es como en todo. eh, el que manda es el gobernador y ese les jinetea el dinero hasta que puede. ¿Cuántas veces se los jineteaba el gobernador, el ex gobernador Aispuro? Dinero que estaba ya destinado para tal o cual prestación. Sí. El dinero que mandaba el gobierno federal para eh, los aumentos, pero no llegaban los aumentos. Recibía el gobierno del estado el dinero, lo guardaba en el banco y a los trabajadores no les daba nada. Hasta que ya le generaba cierta ganancia por cuestiones de intereses, entonces ya empezaba a dispersar el recurso, pero a cuentagotas. Sí. Entonces, pues no, o sea, el sindicato no sirve para nada. Sí. Mejor deberían ser independientes los trabajadores. Yo creo que lograrían más eh, sin un sindicato, porque el sindicato les cobra sus cuotas. Tienen que aportarle tanto al sindicato cada mes, cada quincena y se los descuentan de sus cheques, sí. Y luego tienen que hacer, este, acudir cuando el sindicato les llama, sí. Cuando hay alguna situación que no le conviene al secretario en lo particular, entonces hace uso de la gente. Vénganse, vamos a cerrar tales oficinas, vamos a cerrar tales calles. eh, Pero para defenderlos no. O sea, los secretarios, los dirigentes sindicales quieren que la gente los apoye a ellos, pero ellos no apoyan a la gente. ¿Saben para qué sirve el, el- el puesto de secretario general? Fíjate, llega el secretario general, que es maestro, obviamente, ¿verdad? Maestro, profesor, o sea, como los soldados rasos y así. Profesores que no tienen carrera magisterial, que no tienen alguna otra formación adicional, ¿verdad? Entonces van y compran un título, una licenciatura en alguna escuela patito, van y compran un título que los acredite como maestros, ¿sí? Como si hubieran cursado, como si hubieran hecho una licenciatura en educación. ¿Sí? Porque es maestro y el maestro puede hacer su licenciatura en educación. El profesor, pues el profesor hace la maestría en educación y luego ya es maestro en educación. ¿Sí? Entonces, ya sube de rango, ya no es simplemente maestro, ya no es simplemente profesor, es maestro en educación. Y, y, y van y lo compran. Sí, así pasó con el actual secretario de la sección 44, Efraín Estrada Reyes, ¿sí? Y también pasó en el anterior con el secretario saliente Lorenzo Salazar Lozano, ¿verdad? Un hombre doble cara que ya lo les platicaré por qué. De manera que el secretario llega inmediatamente y ya es maestro en educación. Y luego, aprovechando su poder, su relación con gobierno del Estado, con Secretaría de Educación, si ya cumplió su periodo de 30 años de servicio, que normalmente los cumplen, pues, tramita su jubilación y le llega inmediatamente.
y luego la tramita, y luego le llega como de tiempo completo, ¿sí? Arriba de 40,000 pesos mensuales. Recibe pensión de tiempo completo, ¿no? Y luego, ya tiene tramita su pensión, se la dan y empieza a cobrar, empieza a recibir su cheque como jubilado con tiempo completo, ¿sí? Con todos los beneficios habidos por haber. Y luego, recibe, aparte, el bono mensual que le otorga el gobierno del estado nada más por ser secretario general. O sea, para que le cuide las espaldas y para que contenga a los sindicalizados. Órale. Y luego recibe un salario importante nada más por ser secretario general. Y a eso de parte del CENTE, del sindicato nacional, a nivel nacional. Pero ese dinero que recibe, pues es de las cuotas que aportan los maestros. O sea, hasta ahí el maestro sigue aportando para mantener a toda esta bola de zánganos, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? O sea, tienen el manejo total de los recursos porque eh, el sindicato a nivel nacional envía una cantidad de recursos cada mes a los sindicatos seccionales para su operatividad, ¿verdad? Que para eventos, que para ruedas de prensa, que para presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los envía y llegan a lo que es Secretaría de Finanzas, pero el secretario de Finanzas es amigo del secretario general, él lo puso. Entonces, cada cheque que sale por parte del sindicato, por ejemplo, aquí en la 44, cada cheque tiene que llevar la firma del secretario de Finanzas y del secretario general. Pero como les digo, el secretario de Finanzas es puesto por el secretario general, pues no hay ningún problema, ¿no? Y luego manejan el, el FORTE, que se llama Fondo eh, de Ahorros. Es un fondo de ahorro para los trabajadores de la educación. Fondo de retiro se llama, FORTE. Fondo de retiro para los trabajadores de la educación. Ahí es opcional, maestro, trabajador que quiera estar en ese fondo, pues se inscribe y cada quincena se le retiene una cuota, ¿sí? A esa cuota vamos a suponer que un ejemplo, que se le retengan 5 pesos. El gobierno del estado pone otros 5 pesos, entonces ya fueron 10. De manera que ahí se va acumulando ese recurso, se va acumulando, se va acumulando. Y cuando ya el maestro cumple su periodo laboral de 30 años y pide su jubilación, en ese momento se le debe de reintegrar su ahorro del sistema Forte, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? 40, 50, 100, o sea, lo que haya logrado acumular, ¿sí? Es fondo de retiro. En Durango, en la sección 44, son alrededor de 14,000 afiliados a nivel estatal. O sea, el sistema educativo estatal tiene alrededor de 14,000 maestros y trabajadores de la educación afiliados. La gran mayoría está inscrito en Forte. Entonces, el sindicato recibe la cuota del trabajador, que no son 5 pesos, pues es un ejemplo que pues es mucho más. Recibe la cuota del trabajador y aparte la otra mitad, la otra cantidad igual que pone el gobierno del estado. Entonces son
son cuentas que se utilizan para hacer préstamos, ¿sí? Llega un maestro y le dice al sindicato, oye, sindicato, necesito que me prestes 50,000 pesos. Eres sindicalizado, vas a tu sindicato te presta, si cumples con los requisitos que te pide, te presta los 50,000 pesos. ¿De dónde? De ahí, de ese fondo del retiro, ¿sí? Y luego ya posteriormente, pues pagas esa, esa, ese préstamo en abonos también. Entonces ya, por ejemplo, el maestro, el profesor que va y pide ese préstamo tiene que aportar su cuota sindical por ser parte del sindicato, por estar sindicalizado, su cuota sindical y luego su aportación a Forte, y si pide un préstamo, aparte el abono a capital, a ese préstamo, ¿sí? Entonces ya se le reduce considerablemente su cheque. Hay maestros, trabajadores que han llegado a percibir 20 pesos, 50 pesos en su cheque porque todo se les fue descontado y así están hasta que terminan, salen de la droga y otra vez, ¿no? Entonces, eh, ese dinero ahí está y genera interés, obviamente. Sí. Te van a prestar 50,000, pero no vas a pagar 50,000, vas a pagar eh, casi lo doble, ¿no? Bueno, y ese dinero lo maneja el sindicato, que es dinero que aporta el maestro y aporta el gobierno. Son recursos que solamente se los transparenta lo que es ente nacional. Gobierno del Estado, Secretaría de Finanzas no mete la mano ahí para nada. Pero pues para el caso da lo mismo porque ente nacional, pues todo es una mafia, ¿no? Desde los que mandan desde arriba a nivel nacional, como los que están en las secciones sindicales, porque viene siendo como un partido político. Los que están ahorita en el poder en los sindicatos, tanto en la 44 como en la 12, pues digamos que pertenecen a una corriente política sindical, que es la corriente a la que pertenece el secretario nacional del CENTE, mm, Alfonso Cepeda Salas. Entonces, pues entre ellos se tapan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese recurso, pues los sindicatos lo manejan a su antojo, ¿sí? Fíjense, cuando se dan los juegos nacionales, primero se empiezan por etapas seccionales. O sea, aquí en Durango se realizan actividades deportivas y culturales y luego ya se van eliminando y los mejores pasan a las etapas nacionales. Ahí se gastan muchos recursos, sí, porque que hacen fiestas, que hacen comidas, que regalan playeras, cachuchas, gorras. Y toda esa lana sale de ahí, de Forte, sí, porque pues acumula millones esa cuenta de Forte. Allí, por ejemplo, secretarios generales se benefician porque si tienen algún problema económico, que no lo tienen, ellos ya al llegar allá no lo tienen, y necesitan dinero, pues lo toman de ahí, va, le dicen al, al, al titular del programa Forte, a ver, fírmale aquí, y saca 1, 2, 3 millones los que quiera. Luego ya los va reponiendo poco a poco, con calmita, sin intereses ni nada, ¿verdad? Sin pagar intereses. Y si logra pagarlos todos al tiempo que ya se le termina su periodo, pues bien, y si no, pues ahí se queda, le queda la deuda, ¿no? Ya después de que dejó de ser secretario, le queda la deuda, pero la sigue pagando, pero en abonos chiquitos, ¿sí? Entonces, todo es
pura corrupción en los sindicatos, sí. No hay, y el maestro, el afiliado, es el único perjudicado, es el único perjudicado, de manera tal que, ¿qué hacen los secretarios, por ejemplo? Llegan al poder, porque ese puesto, secretario general del CENTE, ahorita del sindicato, este, es igual de codiciado como una candidatura a la presidencia municipal o a la gubernatura. Y llegan, porque llegan se hacen las elecciones ahí, y luego el que gana, eh, ya lo primero que hace es comprar un rancho, sus vacas, ahí todos, ¿no? Y luego, si vive en un barrio así de clase media o clase media baja, eh, inmediatamente ¿eh? Se cambia de colonia a un fraccionamiento, perdón, a un fraccionamiento eh, de lujo, ¿sí? A un fraccionamiento residencial. Así le pasó desde la maestra Clara, que fue secretaria general de la sección 44, aquella que le mataron al marido ahí, que lo encontraron tirado en un costal, adentro de un costal por calles de la colonia Francisco Zarco. Bueno, ella así le hizo, y luego el anterior, el que le siguió, que fue Lorenzo Salazar Lozano, también, y luego el que está ahorita, Efraín Estrada Reyes, eh, pues, joven aún el secretario, entre comillas, ¿no? Joven, que aún no cumple su periodo laboral de 30 años, pero les aseguro que ya en cuanto salga de ahí ya va a salir jubilado, ¿no? Entonces, él vivía en la colonia El Ciprés, allá, la colonia fea, ¿eh? Que es de clase media para abajo, ¿verdad? Ya no vive ahí, ya vive en un lugar decente. No sé si ya tiene rancho, pero si todavía no tiene, poco le falta para tener su rancho. Hay otros que compran casas, ¿verdad? Pero Lencho Salazar, él sí tiene rancho, sí. Fíjense, Lencho Salazar, eh, sus hijos, tiene dos hijas y un hijo. Todos son maestros, profesores. A todos les dio plaza. A los tres, y no solamente les puso de coordinadores. A su hijo lo puso de coordinador. A sus hijas les dio sus plazas un tiempecito por ejemplo, hay una de ellas que inició en este municipio que se llama, eh, allá de donde es el gobernador, Nuevo Ideal. O sea, nada más como para disimular, la pusieron allá unos 2, 3 meses, y luego ya la, la, la cambiaron aquí a la capital. ¿Cuántos maestros están que dan su plaza allá en los montes, allá en la sierra? Y allá duran años y ni quien les haga caso. Entonces, todos son los beneficios de un secretario general. Cuando el secretario general debe de estar al servicio de los maestros, no de su familia, ¿sí? Entonces, el, el chiste es ese. Todo el mundo quiere ser secretario general por los beneficios, no porque va a apoyar a los maestros. Los maestros es lo último que les interesa, sí. Van maestros, o sea, no creen que es gratis. O sea, va un maestro, por ejemplo, va un maestro, una maestra, a pedirle al secretario que le ayude para
para hacer una carrera ahí dentro de la docencia, para inscribir a su hijo en tal escuela, para eso es, no es gratis, les apoyan, pero no es gratis, ¿eh? No es gratis. Y se lo digo yo, que estuve ahí cerca. Hay maestros que hay maestros que, maestras que van y piden apoyo y pues tienen que darle algo a cambio al secretario. Pero así son todos los secretarios generales en el sindicato que lo que hacen es beneficiarse directamente ellos, sus familias, y dejan a la deriva a los maestros. De manera que eso de las aviaciones, de los aviadores en el sistema educativo estatal y federal. Bueno, el federal no se mete el Estado porque es federal, pero aquí a nivel Estado está tremendo, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que Secretaría de Educación tome cartas en el asunto, que quite a todos los aviadores, periodistas, etcétera, 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 que investigue bien y yo le puedo dar datos cuando quiera de todas las personas que yo conozco que están cobrando un salario sin aportar trabajo alguno. Y a los secretarios generales, mañana, si Dios quiere, seguiremos tocando este punto porque me parece relevante, ¿no? Es relevante esta actuación de los sindicatos. Afortunadamente está la contraparte que es lo que viene siendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, este movimiento pertenece al CETE también, pero son gente que no están de acuerdo con el manejo que se le da a la educación desde las cúpulas sindicales. Y ellos sí pueden presentar algunos visos de transparencia en sus gestiones. Entonces, vamos a ver mañana, vamos a tocar el punto de eh, los secretarios generales, eh, ¿por qué están en el poder? ¿Eh? Desde, desde Alfonso Cepeda Salas, que es el actual secretario general, hasta la propia ex dirigente, el Bester Gordillo, sí, el Bester Gordillo y todo su desenlace hasta ahora, hasta el actual, por qué la detuvieron, por qué estuvo encarcelada, eh, Juan Díaz, que la sucedió a ella, cómo fue que él se quedó en la Secretaría General, era presidente, él se autonomó presidente del CENTE. Entonces ahí este sector sindical encierra un cúmulo de corrupción, ¿sí? Y que de alguna manera son permitidos por las autoridades. Ahí tienen a Cepeda Salas, que es senador de la República, el señor. ¿Por qué eres senador de la República? Porque le prometiste a Morena eh, 6 millones de votos, ¿sí? Limpios de los maestros. Cuando en aquel entonces, en las elecciones de 2018 que gana López Obrador, ¿sí? Que gana López Obrador, el CENTE, bueno, el CENTE en sí, sus dirigentes, estaban apoyando con todos al PRI, a José Antonio Meade, ¿sí? Con todo, porque pensaban que él iba a ganar, o sea, no le veían posibilidades a Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que gana López Obrador, ¿verdad? E inmediatamente voltean la tortilla, no, ya no te apoyo a ti, van a llorarle ahí a López Obrador, señor, nosotros, el magisterio está con usted, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y López Obrador dice, calma, tranquilo, o sea, hasta ahí llega la voracidad de estos señores de los sindicatos, ¿sí?
Y así como son los de la 44, también son los de la 12 con el Alfonso Herrera. Hubo otro Herrera, Alejandrino Herrera Bailón, que ya falleció, fue secretario de la sección 12. Él tenía un rancho espectacular con ganado y lo tuvo hasta que fue después de ser secretario en el ejercicio de sus funciones. Entonces este tema da para más, señores, pero ya por hoy no hay tiempo. Nos indica la producción que es hora de finalizar la obra del Beltranejo en estos momentos, cuando son las 12 del día con 55 minutos. Quédese, por favor, con la programación de RIR Radio Online. Se despide por hoy su amigo Miguel Ángel Beltrán Martínez y los espero mañana al filo de las 12 en la hora del Beltranejo. Muy buenas tardes y provecho para al rato que ya vayan a comer. Hasta mañana. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. RIR, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. RIR, siempre conectados, siempre contigo.